de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Alexander Cross, abogado criminalista. Alexander Cross, especialista en DUI. DUI traducido a manejar intoxicado, manejar bajo algunas sustancias prohibidas, algunas sustancias automedicadas, como muchos hacemos regularmente cuando estamos enfermos, nos automedicamos. Ya sabe usted que la marihuana es legal consumirla, pero no es legal consumirla y conducir su vehículo. Mi estimado abogado Alexander Cross, continuamos. Pues sí, y como siempre, ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito. Eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad, y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora para hacer una cita en nuestra oficina. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Recuerden, solo porque usted ha sido arrestado, eso no es el fin del mundo. Llame ahora, 1-800-530-1800. Y cualquier persona que quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, ahora mismo, pueden llamar también al 408-546-7222. Y no se olviden que ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, @Dr. Alex Radio. Y así nos vamos caliente a las llamadas telefónicas. Conversamos con Leonor. Muy buenas tardes. Platique con el abogado Alexander Cross, por favor. Gracias. Oiga, le quiero hacer una pregunta. Sí, señora. Mi hermano hace como unos 15 años fue acusado por su esposa que la había golpeado. Sí, señora. Y le puso cargos y eso, total que salió, pero eso no se puede borrar. Ok. Porque él sigue viviendo junto con ella, o sea, ellos nunca se separaron. Sí. Uh-huh. Ok, la pregunta es esto. ¿Usted sabe cómo terminó el caso de su hermano? ¿Cómo terminó en la corte penal? Pues lo tomaron como culpable porque la policía sí tomó las huellas y le encontró unos moretes a ella. Entonces lo tomaron como culpable y estuvo así como... le tomaron su, ¿cómo se llama? Que estuvo como una semana en la cárcel. Sí, señora. Salió. Ajá. Ok, esta es la cosa. Él sí puede hacer una limpieza. Él sí puede hacer una limpieza bajo el Código Penal sección 1203.4. Sí, por eso le pregunto, ¿sí se puede hacer una limpieza? Absolutamente, se puede hacer la limpieza de la convicción penal. Obviamente se tiene que ordenar copias del historial original. Si la corte no los tiene, va a ser necesario ordenar esos registros del Departamento de Justicia. Pero de cualquier forma, se tiene que ordenar copias del registro original, ya que se estudie el registro original. Se puede escribir una moción, es un documento detallando cómo terminó el caso. Después se entregan esos documentos y se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. Y si el juez está satisfecho de que la persona ha vivido una vida limpia, nos dan a nosotros la limpieza de la convicción penal para que en el futuro... Han vivido juntos y hasta tienen más niños y todo, pero
Correcto. ¿Y por cuál razón él está buscando hacer una limpieza de la convicción penal? Porque ella siempre lo tiene amenazado que si le vuelve a hacer algo y que si no sé qué, y que, o sea, él no la vuelve a tocar, pero ella siempre lo tiene así como amenazado y que lo van a echar a la cárcel y que no sé qué, y siempre le está poniendo como el miedo. Y mi hermano, como no sabe, más bien no sabe nada inglés, Sí. pues él dice que, pues ya no, siempre está bajo sus órdenes. Ok, well, definitivamente es necesario obtener copias del registro original. Si las tiene salvadas fuera fantástico, y si no, pues se tienen que ordenar esas copias del Departamento de Justicia, y después de que se obtengan esas copias se tienen que estudiar esas copias y empezar el proceso de hacer la moción para después entregarlo a la corte y pedir una audiencia para hablar con el juez. Ok, Bueno, muchas gracias. De nada, señora. gracias, Tenga buen día, Leonor. señora. Anote el número de teléfono del abogado. Por favor, usted y el resto de las personas que están en sintonía, porque en algún momento de su vida usted va a necesitar la asistencia legal o la conversación del abogado Alexander Cross. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y recuerde que la primera consulta es gratis. Bueno, continuamos con Pedro, aquí en Caliente. Hable con el abogado Alexander Cross, abogado criminalista. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Bien, mire, dos preguntas. Dos preguntas. Es referente ahí con un vecino que tengo que está pasando también algo con lo de violencia doméstica. Sí, señor. La primera pregunta es, la esposa, en sí no hubo violencia doméstica para este caso, pero la esposa lo acusó de violencia doméstica. ¿Por qué? Pues nada más porque se le ocurrió a la esposa. Ninguna razón, ningún motivo. No hubo ninguna razón, nada más, bueno, ha sido un matrimonio violento de ambas cónyuges, pero últimamente no tenían problemas. Ok. Pero ella de repente nada más se le ocurrió y fue y le puso una acusación, en la corte, sí. Sí, una acusación en la corte civil. O corte Entonces, civil. Corte civil es diferente, ok. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un caso de una acusación criminal de violencia doméstica a una acusación en la corte civil? Es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Nosotros nos encargamos de casos criminales. Nosotros no nos encargamos de casos civiles. En los casos civiles, la persona simplemente está buscando una orden de protección, una orden de alejamiento, nada más. Con respecto al caso criminal es diferente. En el caso criminal, la víctima no busca eso. La víctima no busca el caso criminal. Es el Estado y es la fiscalía que representa al Estado. Ellos presentan cargos criminales con el fin de meter a la persona a la cárcel por haber cometido la falta. Una es simplemente una orden de protección, la otra es para meter a la persona en la cárcel. Si una persona es acusada de un delito menor de violencia doméstica, eso conlleva una pena potencial de hasta 1 año en la cárcel del condado. Y si la persona es acusada de un delito mayor de violencia doméstica, eso conlleva una pena potencial de hasta 4 años en la prisión estatal, señor. Ok, ahora la segunda, bueno, ya para aclarar bien esto, entonces en dado caso que él el día de mañana pudiera arreglar papeles de inmigración, no le afectaría porque esto fue un caso civil, ¿verdad? Ok, esa es una buena pregunta para un abogado de migración. Porque yo he escuchado, pero yo recuerdo, soy penalista, no soy abogado de migración, pero he escuchado que las órdenes de arresto sí les no, las órdenes de restricción sí les afecta por razones migratorias, pero yo no le puedo decir a usted 100% porque yo soy abogado de defensa penal, pero es una buena pregunta para un abogado de migración. Sí, de cualquier forma no es bueno. La última pregunta, abogado. Él ha estado yendo a cortes y pues el juez le ha estado dando un poco por su lado a él. Por ejemplo, en la visita de los 2 niños que tienen, ya el juez le ordenó que los mirara, pero ahora la esposa le metió otra acusación de que están atemorizados con él.
y ahora ya le quitaron esa orden, o sea, ya no puede volver a ver a los niños, entonces otra vez es otra cosa falsa. Pero él, le decimos que no tiene ninguna protección porque no tiene ningún abogado, defensor, y él me dice que lo ha buscado y que nadie lo quiere ayudar. ¿Es verdad eso, que él no tiene el derecho para ser también atendido o defendido por un abogado? No en la corte civil. No, Oh, en la ok. corte civil es 100% por pago, solo casos privados. En la corte Tendría que criminal tendría- es diferente. En la corte criminal una persona puede tomar la opción de aceptar los servicios del defensor público o Ujú. pueden ir con un abogado privado. Pero en la corte civil es estrictamente privado. O sí, solamente la parte acusadora sí puede recibir ayuda por parte de un abogado sin pago. ¿Tampoco? No. A veces hay simplemente organizaciones que les ayudan a las ok. víctimas, pero no es una cosa oficial. Ok, Bueno. eso es. Ok, muchísimas gracias, abogado, por la información. De nada, señor, Muchas de nada, gracias, Pedro. Ya, Muchas y como siempre decimos, solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Y yo hablo español. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llamen ahora para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Hoy vamos a estar viendo a clientes en nuestra oficina de San José. Mañana vamos a estar viendo clientes en nuestra oficina de Oakland. Pero nosotros manejamos casos aquí en todo el área de la Bahía. Llame ahora 1-800-530-1800. Eric. Y con caliente recibiendo sus llamadas telefónicas para conversar con el abogado penalista Alexander Cross, 408-546-7222. Fortino, muy buenas tardes. Converse con el abogado Alexander Cross, por favor. Sí, buenas tardes, abogado. Mire, puesto en escuchar, es la primera vez que los escucho yo aquí en la radio. Sí, señor. Tenía una pregunta. Esto es contrario a lo que usted está defendiendo, ¿verdad? Pero nosotros somos víctimas, digamos, de una persona que venía ebria. Sí. Y pues de ese accidente, pues yo no había parado al hospital con 2 fracturas en la espina dorsal. Sí, señor. Mi esposa con 3 discos en la nuca desviados y 2 en la espalda. Y mi niña, pues también en ese momento no se quejaba, pero ahora se empieza a quejar de que le duele la espalda. Sí, Ella señor. tiene apenas 7 años. Hemos mirado a algunos abogados, pero nos dicen déjenos la información y pasan 2-3 meses y nos llaman, ¿sabe qué? No podemos representarlos. Sí. Y pues hasta el día de hoy pues nosotros no sabemos digamos en sí, nosotros seguimos, o sea, yo pasé por una cirugía de cerebro porque supuestamente en la noche del accidente me detectaron un tumor en el cerebro, Sí, señor. pero hasta hoy, digamos, los daños causados no han sido reparados, digamos, no recibimos ninguna compensación de las aseguranzas. La persona que iba ebria no tenía aseguranza. Y pues mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Usted sabe algo? Ok, la cosa es esto. La persona fue arrestada, ¿correcto? Sí, tenía DUI. Sí, no, yo sé eso. ¿Y la persona fue encontrada ya culpable de la ofensa? En realidad pues no sabemos nada porque los abogados no nos dieron ninguna información. Solamente digamos el reporte que hizo el policía lo declararon culpable a él de todo. No, en los reportes, pero la cosa que es necesario saber cómo terminó el caso en la corte criminal. Por ejemplo, ¿en cuál ciudad pasó esto? Aquí en el condado de Santa Clara, Ok, en Mountain View, California. ok, eso es posible que nos mandaron ese caso a la corte de Palo Alto, se escucha. La cosa es esto. Primero es necesario saber si el caso todavía está pendiente o si la persona ya fue encontrada culpable de la ofensa. De preguntarle, ¿cuándo pasó el incidente? En octubre de este año pasado. Ok, es posible que el caso todavía no se ha resuelto. Esa es la realidad de la situación, porque cuando el caso penal termine
y si lo encuentran culpable o si él se declara culpable de la ofensa, la corte va a ordenar que pague restitución, que pague los daños de lo que usted y el resto de su familia sufrieron. Pero hasta que él sea encontrado culpable en la corte, la orden de pagar restitución no se va a hacer. Usted debería de guardar contacto con la oficina de los fiscales allá en Palo Alto, porque la oficina de los fiscales, ellos son los abogados que les presentan cargos penales a las personas que han sido arrestadas por conducir bajo la influencia. Ese abogado, el fiscal que representa a la comunidad, que representa al Estado, él es la persona con quien usted tiene que tener contacto, señor. Ay, digamos, en este momento, digamos, ¿en dónde podría buscar yo esa información? Pues la Fiscalía de Palo Alto está localizada ahí en la Corte de Palo Alto, que está en la 270 Grant Avenue, ahí en el tercer piso. Allí está la oficina de los fiscales. Y el fiscal que está encargado del caso ahí en la Corte de Palo Alto, en la 270 Grant Avenue, el fiscal ahí en el tercer piso, él es el que va a estar encargado del caso y es con esa persona con quien usted tiene que hablar para ver el estatus del caso, señor. ¿Y tiene que llevar todos los documentos, abogado? Simple, que no, tiene cualquier información policía, que él tenga, hospital. pues el fiscal ya va a tener el reporte de la policía, pero porque del él es hospital y todo, porque es el que le presentó los cargos, pero cualquier otra información que tenga con respecto a los reportes médicos, ya absolutamente fuera buena idea enseñarle eso a la fiscalía, porque a cierto punto el caso criminal se va a tener que resolver con un acuerdo o es posible que el caso se vaya a jurado, donde 12 personas decidan si el acusado es inocente o culpable. Pero la cosa es que el fiscal es el abogado que representa al Estado y es con ese abogado que una víctima de un delito tiene que hablar. Ok, gracias mi estimado, ahí estamos, Fortino, anote el teléfono del abogado Alexander Cross también usted por cualquier situación o por cualquier circunstancia, 1-800-530-1800 y vaya donde le dijo el abogado Alexander Cross a hablar ahí en el tercer piso de la corte de aquí de Palo Alto y hable con el fiscal. Pero nos vamos con Luis para conversar con el abogado Alexander Cross, especialista en casos criminales. Buenas tardes, mi estimado Luis. Buenas tardes, Eri. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, señor. Tengo una pregunta. Un ticket por correo de una luz roja que supuestamente me pasé. Sí, señor. Cuando veo el ticket, la foto y la placa no es mi carro. Entonces, la información que viene ahí del nombre, toda la información de mi ID, si es correcto, si soy yo. Sí. Entonces, yo hice, de las opciones que me daba ahí, yo pedí tener una corte. Eso es bueno. Eso es bueno. Ok, la cosa, aquí viene lo interesante del caso. Yo después me di cuenta que ese carro es de mi hijo, que tenemos el mismo nombre. Sí. Entonces, pero se me hace raro que si el carro está registrado al nombre de mi hijo, me lo hayan puesto a mi nombre, como si el ticket fuera mío, siendo que mi hijo y yo tenemos middle name diferente, o sea, nomás tenemos el primero y el apellido, el primer nombre y el apellido igual. Sí, pero eso es una oportunidad para que reduzcan para que voten los cargos. Porque un abogado puede ir a la corte y simplemente con una copia de su identificación puede enseñar que usted claramente no es la persona que estaba conduciendo el vehículo y el juez no le puede preguntar al abogado si el abogado sabe quién es la persona actual que está manejando el vehículo, porque hay privilegio entre abogado y cliente. El abogado tiene el derecho a guardar silencio y le retiran los cargos. Ok. Entonces, pero me conviene. Absolutamente, conviene a un abogado que vaya a la corte. La cosa es que si usted va a la corte, el juez le puede preguntar a usted quién estaba manejando el vehículo. Ahí es donde viene el problema. Es que el juez no le puede preguntar esa pregunta a un abogado, pero sí se le puede hacer a usted. Y si el juez le pregunta a usted, pues quién es la persona manejando, pues, al juez la verdad, y pues simplemente le van a presentar el cargo a su hijo. Ok, entonces lo mejor que me recomienda es
contratar el servicio de un abogado para que vaya él y a él no le puedan preguntar. Es mejor que un abogado vaya porque no se le puede hacer esas mismas preguntas a un abogado que a una persona regular. Es que el abogado no puede, voy a Porque, decirlo de porque esto. hay confidencialidad entre abogado sí, y cliente. Le voy a decir esto. El abogado no puede poner a su cliente en la trampa, pero usted como padre sí puede poner a su hijo en la trampa. En efecto, sí. ¿Verdad? Entonces, eso es la diferencia. Y ahí se termina todo el caso cuando va el abogado a representarlo a Correcto. uno a la corte. Ya, correcto. Y obviamente si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia o cualquier infracción de tráfico también. Bueno, ya deje de ser popular el abogado, porque ya. lleva más de 5,000 casos en corto tiempo, más que una firma de abogados. California. Pues ya hemos estado aquí por buenos años, ¿me Bueno, entiendes? Pero la cosa es esto, es que yo estaba de las páginas amarillas. Ajá. Y estamos viendo que hay abogados penalistas que se anuncian ahí en las páginas amarillas, pero de todos los abogados penalistas que vemos ahí que hoy en día se anuncian en las páginas amarillas, yo y posiblemente otro más hablamos español. Todos los otros que dicen que hablamos español, el abogado no habla español, es la secretaria que habla español. Esa es la cosa. En realidad somos bien pocos abogados penalistas aquí en el área de la Bahía que hablamos español. Voy a decir ese dicho que dicen que mienten porque a lo mejor le mienten. Algo así. Bueno, mi estimado abogado Alexander Cruz, nos quedan apenas 3 minutos y medio para terminar esta programación, pero quiero hablarle a usted respecto a la violencia doméstica, ya que Pedro nos habló de que su vecino, pues él ha visto que hay violencia o la esposa lo acusó de violencia y que no había. Muchas veces, mi estimado abogado Alexander Cruz, las mujeres esconden la violencia doméstica que están viviendo dentro de su casa. Esta semana, el lunes, para ser más preciso, Julio César Urías, que es el pitcher de los Dodgers allá en Los Ángeles, en un parqueo, en un centro comercial en Beverly Hills, empiezan a discutir dicen su acompañante, pero yo me imagino que ha de ser su novia. Empiezan a discutir en el parqueo y cuando la gente ve que hay una discusión y se va acelerando, se reúne la gente y Julio César Urías de los Dodgers tira a la mujer al piso y viene la gente, llama a la policía y llegan las autoridades, empiezan a hablar con la víctima que era la novia y la novia niega todo. Ella dice que no pasó nada y después cuando piden los videos de las cámaras se ve que Julio César Urías pues sí tiró a la novia al piso. Sí, la cosa es esto, es porque es un gran conflicto para una persona que es víctima de violencia doméstica. Por ejemplo, muchas veces las víctimas de violencia doméstica son mujeres y lo malo es que muchas veces hay mujeres que dependen económicamente en el hombre. Pasa muy frecuente, no siempre, pero pasa muy frecuente. Y la mujer, aunque ella fue tocada de una forma ofensiva o hasta pegada, ella no quiere que el hombre sea arrestado por pegarle a los niños. No. Ella. Bueno, ya, pero de cualquier forma, ¿me entiendes? No estamos hablando específicamente de ella, pero ¿quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a poder pagarle la comida a los niños o la comida en general? Ese es el problema. Y no solo eso, pero cuando una persona es acusada de violencia doméstica, imponen órdenes de restricción, donde las dos personas no pueden tener contacto. Eso causa más drama. Y pues yo siempre le digo a la gente, mire, y yo le digo esto a los hombres, pero también a las mujeres, le digo la misma cosa. Si usted es acusado de violencia doméstica formalmente, donde la policía lo ha arrestado, ahí ya es tiempo para quebrar la relación. Sí, fíjese, eso le iba a decir. Porque la otra parte, la víctima, en efecto, va a tener un martillo sobre su cabeza. Lo que estaba diciendo Pedro del vecino. A ver, ¿quién fue? Leonor, Claudia. Claudia, que su hermano pues vive con ese temor de que la mujer le sigue diciendo si me tocas, si me haces esto, te voy a meter a la cárcel y otras cosas. Una de las preguntas que le quería hacer al oficial de la Patrulla de Caminos, y se lo voy a hacer cuando venga, que ¿quién puede ayudar a la persona cuando pide una restricción
si es que hay algún lugar donde los van a llevar, porque no hay quien le paga la renta. Ya, es un gran problema. Un gran problema. Nos quedan 20 De segundos. cualquier abogado. forma, Eri, yo soy el abogado Alexander Cross. Somos abogados de defensa criminal, defensa penal y de conducir bajo la influencia. Representamos a las personas que han sido arrestadas aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Llame ahora 1-800-530-1800. Cuídense y pásenla bien.